Señores, espero que estéis preparados para lo que vamos a ver a continuación, porque es muy probable que estemos ante uno de los favoritos para coronarse como el mejor juego de realidad virtual de 2024. Todavía queda que salga y todavía queda probarlo ese y muchos más, pero tiene una pinta tremenda. Pero antes de empezar con este vídeo quiero pediros perdón por el vídeo que subí ayer, porque el vídeo que subí ayer hablaba de un juego nuevo, un tráiler que habían anunciado, tal, de un juego, y yo automáticamente di por hecho que era un juego de realidad virtual, porque estaba hecho por la misma gente que había hecho Propagation, pero resulta ser que no tiene nada que ver con realidad virtual. Mis neuronas juntaron información y la verdad que, bueno, me equivoqué, perdonad, ya he quitado el vídeo, nos olvidamos de ese juego. Y del que estoy hablando ahora mismo es un juego que presentaron anoche en el State of Play de Sony, donde enseñan varios juegos y enseñaron algunos de realidad virtual, que también va a salir para PlayStation VR 2. Estoy hablando del juego llamado Behemoth, ¿vale? Un juego que ya habíamos visto en alguna gala anteriormente. De hecho, este juego iba a salir el año pasado, en 2023, y el anuncio se había hecho, si no me equivoco, en 2022, ¿es posible? Esto estoy tirando de memoria, o a principio de 2023, donde solo salía una pequeña cinemática y tal, pero no había nada claro, no se sabía ni de qué iba a ser. Pues ahora mismo, sí, tenemos aquí un vídeo, tráiler, gameplay para ver cómo funciona el juego. Para meternos en situación, este juego está creado por la misma gente que ha hecho The Walking Dead, Saint and Sinner, así que por eso ya creo que va a ser uno de los grandes lanzamientos de este año. Además, este juego también va a salir para dispositivos MetaQuest y PC VR, o sea, Steam VR. Y falta por confirmar que tenga a lo mejor cross-buy con las versiones de MetaQuest y MetaQuest PC, ¿vale? Eso no lo sé, no lo han dicho. Los The Walking Dead si lo tienen, esperemos que este también lo tenga. Así que vamos a ver ese vídeo juntos, vamos a reaccionar al vídeo y lo vamos a analizar porque este vídeo es un poco más largo que lo que hemos estado viendo últimamente. Esto dura 1 minuto y pico, pero es que hay muchísimas cosas que ver. Así que, señores, empezamos. Skydance Games. Capturado PlayStation 5 VR. Vale, está mezclado entre cinemáticas y imágenes in-game, dice. Buah, se ve bien, ¿eh? De los creadores de The Walking Dead, Saint and Sinner. Se ve muy bien, tío. Your head is mine. Qué bicho más raro, ¿no? Parece un oso hormiguero gigante. The poison in my veins begs me to kill. I'll put you in the ground. The power of our God is immeasurable. Thought I could be a hero. But heroes don't survive the Forsaken Lands. Only monsters do. En otoño, señores. Uf. Es la segunda vez que veo el vídeo, la verdad, y me ha vuelto a sorprender. Buah. Es que tiene una pinta, pero brutal, Tiene una pinta brutal. Es que esto para mí mezcla varios conceptos. Mezcla cosas como el Shadow of Colossus, el primero que me viene a la mente, este juego de Sony, que tenías que escalar los gigantes y todo. Aquí no se ve que escales en ninguno, pero sí se ve la presencia de gigantes. Y hay una parte que se ve como que le tiene agarrado con una cuerda y tal. Ahora lo veremos todo con detenimiento, pero me recuerda a eso. Y el combate me recuerda al juego este de MetaQuest súper famoso, el Blade and Sorcery. Tiene el mismo estilo. Vamos a verlo de nuevo. Estamos en paisaje nevado. Así que entiendo que esto pues tendrá toques de folclore nórdico. Bueno, no tiene por qué, pero es lo que me viene a la mente, ¿no? Al ver este tipo de cosas. Vemos manejo de armas basadas en física también. Y The Walking Dead eso lo hace genial. Y es que como consigan transmitir eso a este juego, locurote. Tenemos un gancho, bueno, un gancho no, ¿cómo llamarlo? Una ballesta con una cuerda, que también servirá a modo de ballesta.
Esto lo hemos visto en otros juegos, este estilo de agarrar cosas donde se ve marcada con una cuerda, dispararle para agarrarlo o para balancearte tú. No me acuerdo ahora uno, no sé si Tomb Raider del remake los tenía así también, o incluso los Uncharted, no me acuerdo, la verdad, no sé exactamente, es un recurso bastante típico. Época parece medio medieval, efectivamente. Efectos de iluminación buenísimos, los gráficos son muy buenos. Esto se supone que es de Play, pero también puede ser la versión de PC, ¿vale? Supongo que será el mismo estilo. Combate basado totalmente en física. Fijaros cómo bloquea, qué guapo está. Cómo bloquean los ataques, tío. Esto es lo que me recuerda a mí al Blade and Sorcery. Aquí cómo lo atrae, eso me encanta. Lo puedes lanzar para el carajo. Estamos viendo diferentes armas, espadas de 2 manos, dagas, escudos, hachas, arcos. O sea, estamos viendo de todo. Y ahí aparece un coloso de estos gigantes. ¡Dios! Visualmente se ve realmente bien. También puedes usar los puños para romper cosas, y reventar cabezas. Wow. Realmente no sé si el juego tiene algún... O sea, se supone que tu personaje por algún motivo tiene una especie de superpoder, ¿no? Algo así es. O sea, eres un superhombre, ¿no? Y por eso eres como el que puedes matar a los gigantes. Y entiendo que de ahí viene la fuerza y todo. No sé si va a tener componente RPG de que tú te subes atributos o algo de eso. No lo parece. Parece un juego de acción basado en físicas y poco más. Tampoco sé si va a ser mundo abierto. Yo diría que no. Que no va a ser mundo abierto. Que va a ser niveles un poquito más amplios, pero va a ser pasillero. Pero a mí esto me flipa. Estoy hasta los huevos de los mundos abiertos. No quiero más. Mira, esto cómo le rompe el escudo. Aquí agarra la flecha, tío. Agarra la flecha, qué pasada. Pero aquí está en un escenario mucho más grande, aunque se ve que está como delimitado por montañas. Yo creo que va a ser lo que os digo, va a ser pasillero, por así decirlo, o sea, escenario dentro del castillo, a lo mejor tienes un par de peleas, puedes continuar y tal, pero no va a ser mundo abierto de muévete libremente como en Asgard Road, por ejemplo. No, va a ser más lineal. Y luego la pelea contra los gigantes, pues supongo que sí que son en zonas más abiertas. Pero este que tiene aquí arriba, el gigante este, parece que tiene parece una isla. Mira, aquí se encendía algo de eso. Supongo que es para que uses el esquivar o algo de eso. Tendremos animación de esquivar, ¿no? Que es lo que acaba de hacer. Para esquivar el ataque. Luego aquí, si te fijas, le ha enganchado la pata con la cuerda, con la ballesta de mano. Y yo no sé si es alguna zona en concreto que le puedes enganchar para luego atraerlo, o sea, impulsarte y subirte al bicho para matarlo. Cosa que no lo sé, pero da un poco la sensación de eso. Nada, lo de las físicas me encanta. Mira, ¡buah! Cómo le corta la cabeza, tío. La parte a la mitad. Cómo lo lanza. Esto va a estar muy guapo, tío. Esto va a estar muy guapo. Es que como tenga... Pues es que son la gente de Walking Dead. O sea, las físicas del Walking Dead son la hostia. Un juego solo con estas físicas tiene que ser maravilloso. Cómo lo clava, tío. Only monsters do. En otoño. Es que se me va a hacer larguísima la espera, tío. Vale, fijaros un detalle, ¿eh? Todo el tráiler es en zona nevada. Menos el final, que nos deja ver una parte como más desértico, más piedra, más... Sí, ¿no? Más desértico. Parece azufre incluso, podría ser. Más zona volcánica, entre comillas. Más color tierra. Que ojalá tengan mapas variados. Que sea de este estilo. A lo mejor cada zona, puede ser, ¿eh? Puede ser que cada zona del juego tenga un gigante. Puede ser gigantes que sean una especie de guardianes, o vete tú a saber, ¿no? Que estén, que sean como los jefes de cada zona. Y según vas, para completar la zona tienes que matarlos y ya luego pasarás a otra y tal. Esto yo estoy tirando otra vez, me estoy tirando un triple, como me gusta hacer en estos vídeos, pero... Puede ser que estemos ante algo de ese estilo. Esta pata, yo que tú me quitas de ahí porque te vas a callar. Puede ser que estemos ante algo de ese estilo, pero también es cierto que incluso si nos fijamos, la portada también se ve nevado todo. Se ve todo nevado. A ver, puede ser lo que yo estoy comentando o puede ser directamente que solo van a haber 2 zonas. Eso no
No lo sabemos. Después, los enemigos que vemos son como los masillas de los Power Rangers, ¿vale? Son de estos... Bueno, hemos visto uno con un arco, otro con escudo y otro con espada normal. Todos del mismo estilo, tampoco hemos visto nada espectacular. Es un trailer gameplay. Evidentemente no nos lo van a enseñar todo aquí. Y se ven dos tipos de gigantes. El oso hormiguero este, feo. Y el otro, que no sé qué cojones es esto. Dios, qué guapo, tío. Esto en VR tiene que ser brutal. Esto tiene que ser brutal. Y sí, los enemigos, pues precisamente lo que hemos dicho, tiene pinta que lo único que van a hacer, o sea, que pelearás contra humanoides, menos los gigantes, que son bichos extraños, ¿no? Es un poco la sensación que da. Luego aquí, este es el puente que él tira, va a entrar, pelea con esto, y seguramente las siguientes escenas, esto puede ser fuera del castillo, antes de llegar al puente, y aquí todo esto ya es dentro del castillo, como que estás, ¿ves? Aquí tenemos otra cuerda que puede ser para agarrarte o para tirar algo hacia ti. Era del Tomb Raider, si me acabo de acordar ahora con eso. Era del Tomb Raider, del remake, del reboot que le hicieron a la saga. Mola porque puedes agarrar a los personajes, reventarles la cabeza de puñetazos, los puedes agarrar, los puedes lanzar a hacer puñetas, puedes partirles el escudo. Lo de coger la flecha con la mano a mí me ha vuelto loco. Eso está brutal. Según los desarrolladores también decían que aquí vas a pelear contra enemigos más desafiantes, que usarán estrategias y que tendrán una inteligencia artificial más avanzada que lo visto en sus anteriores juegos de The Walking Dead. Eso espero, porque The Walking Dead es un juegazo, pero sí que es cierto que los zombies, no lo notas porque son zombies, son tontos, pero es que los humanos son casi más tontos que los zombies. Entonces ese es el único gran pero que le pongo yo al juego de The Walking Dead Saints and Sinners. Sin embargo, si aquí lo mejoran, esto puede ser increíble. Señores, yo no sé si ustedes sois conscientes. Es cierto que estamos en un momento de sequía de videojuegos. Este último mes de mayo ha sido horrible en lo que es lanzamiento de juegos. Solo tenéis que ver mi canal, que no he traído casi nada nuevo, porque es que no hay cosas decentes nuevas. Pero se nos está quedando una pinta el final de año que es una auténtica locura. Tenemos este que me había olvidado totalmente de él cuando lo había anunciado y todo, porque es que como no habíamos visto nada, digo, bueno, ya veremos. Pero me ha pillado de sorpresa. Tenemos el Alien, tenemos el Batman y tenemos el Metro. Eso es confirmado ahora mismo y alguno más que me estaré dejando. O sea, 4 títulos de peso, más lo que queden que no sean conocidos y todo el rollo. O sea, tenemos un final de año que va a ser una locura. Ahora espero que nutran también un poquito más lo que falta de año, aunque por aquí tenemos al caer seguramente el Zombie Army este de los creadores de Sniper Elite, que también falta ese juego que está anunciado, pero falta que den fecha de lanzamiento. Yo espero que lo den pronto y de hecho yo diría que saldría hasta en verano o septiembre como muy tarde. En fin, no sé, dejadme en los comentarios qué os parece a ustedes. A mí me ha sorprendido este juego muchísimo, no me esperaba gran cosa, tampoco sabía muy bien de qué era y ahora mismo se me ha vuelto una auténtica necesidad. Un juegazo que va a salir para Steam VR, para PlayStation VR 2 y para dispositivos MetaQuest, que estaría bien ver cómo se ve un visor MetaQuest. Creo que va a salir en Quest 2 también, no lo sé. Pero bueno, esta gente no defrauda. Señores, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, suscríbanse para no perderse nada y nos vemos en más vídeos y en directo.